Estimados, bienvenidos a la cápsula número 19 de la asignatura de seminario de título para las carreras de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Calidad y Ambiente e Ingeniería en Minas. Bien, ¿qué es lo que tengo ahora? Voy a pasar a explicar, como había quedado un poco en deuda en la cápsula anterior, qué es lo que es esta estructura que estoy colocando acá. Quiero que se entienda bien. Ustedes van a entregar un informe técnico y ese informe debería tener contemplado al menos estos contenidos. Ahí quizás los ayuda a aclararse. No necesariamente capítulos con este nombre. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos del resumen, ya lo habíamos mencionado, el resumen debería decir a continuación, por ejemplo, presentamos un informe técnico sobre el uso de lodos residuales de las operaciones de minería. Vamos a presentar los antecedentes legales, tecnológicos. A continuación vamos a mostrar algunos datos estadísticos, vamos a mostrar algunas propuestas y finalmente vamos a realizar nuestras conclusiones. Eso es como un resumen. O sea, el espíritu que debería tener un resumen, para que no lo pierdan. Ya antes yo he generado una cápsula que habla acerca de eso, pero para que lo podamos ver en un solo video. Los objetivos y alcances. Recuerden que nosotros hablamos de objetivos generales, que podríamos decir que son los objetivos principales y los secundarios. Ejemplo, objetivo general puede ser evaluar la conveniencia del uso de drones para la supervisión de operaciones riesgosas. Eso podría ser, pero el objetivo secundario podría ser identificar la tecnología disponible de drones en Chile. ¿Ya? Luego tenemos los objetivos que son los específicos. Y los objetivos específicos, yo antes ya lo expliqué, son esos objetivos que me permiten lograr el objetivo general, el principal y el secundario. Por ejemplo, respecto al secundario, que era de identificar, podría decir que los objetivos específicos eran revisar la bibliografía disponible, consultar con los proveedores actuales, hacer consultas en las mineras que se tiene conocimiento que han estado utilizando esta tecnología. Eso, por ejemplo, podrían haber sido objetivos específicos. ¿Ya? Luego, pasamos a la introducción. Yo quiero que aquí entiendan esto. La introducción siempre se tiende a confundir con el resumen. La introducción es una forma de colocar en valor el tema que nosotros estamos colocando, o sea, que estamos abordando. Por lo tanto, la introducción debe buscar despertar el interés de las personas. ¿Ya? Miren, si uno lo quisiera, a ver, la introducción debe parecerse mucho como a las críticas de cine. ¿Ya? Si, por ejemplo, el resumen es como el tráiler de una película, la introducción sería como una crítica. ¿Ya? En este caso, en términos de qué es lo que persiguen. Y si siguiéramos con el ejemplo este de los drones, podríamos decir que la introducción sería que actualmente el mundo se encuentra en una revolución que se le conoce como la revolución industrial 4.0, que consiste en el uso ya no de las tecnologías de Internet, sino que estamos hablando de la inteligencia artificial y la robótica. Por ahí iría algo parecido a una introducción. Bien, luego vamos a hablar de los antecedentes. Yo varias veces ya le he mencionado que ustedes manejan muchos tipos de antecedentes. ¿Ya? Uno los puede ir dividiendo como desde antecedentes relacionados con aspectos legales e institucionales, ¿cierto? Podríamos hablar de algunos que son de carácter tecnológico, podríamos decir, colocarlo aquí como teórico científico, algunos que podrían ser de carácter como práctico. Ejemplos de algunos de estos. Pueden haber muchos más, por cierto. Pero cuando me refiero a los antecedentes legales, estamos hablando de mostrar en la tesis, oye, ¿sabes qué? Esta actividad de los drones se encuentra o es terreno de competencia de la ley, me lo voy a inventar, de la ley 16.666, que habla sobre equipamiento de sobrevuelo. ¿Ya? Como no tengo idea, me tengo que inventar eso. Pero eso podría ser.
y quienes dirigen esto es la Dirección Nacional de Drones. ¿Ya? Eso es lo que debería uno colocar ahí. Cualquier cosa que te ayude a normar o regular o fiscalizar la actividad en la que ustedes están colocando la atención. Luego hablamos de los tecnológicos. Bueno, evidentemente en este caso sí aplica mucho, porque es la parte donde nosotros nos podemos referir, bueno, ¿cuál es la tecnología disponible? ¿Quién lo está vendiendo? A eso me refiero, hacia dónde va, de dónde proviene. Luego hablamos de estos que son de carácter teórico científico. Podría ser que hay una sección donde estamos explicando, bueno, conceptualmente qué es lo que es el dron, qué es lo que es la cosa aérea, o sea, la maquinaria aérea, ¿qué se entiende? Donde explicamos ese tipo de conceptos. Y luego tenemos esos que son de carácter práctico, donde uno explica, bueno, actualmente en Chile existen estas empresas que están realizando esta actividad. Y estos son las personas que son las empresas o la industria que está ocupando dicha tecnología. Cosas de esa índole. Todo eso son como los antecedentes. A ver, para no perderse, los antecedentes son todos esos datos que ustedes entregan así, ¿ya? Sin más procesamiento que su capacidad de haber hecho una síntesis de eso. Es decir, como resumirlo, ¿ya? Y donde ustedes no están haciendo ninguna interpretación. Eso lo llamamos antecedente. Luego tenemos este conjunto, que lo he dejado acá, donde nosotros hacemos procesamiento de datos e interpretación. Esto es como lo más asociado a la ingeniería. Simplemente puede ser que nosotros hubiéramos acudido a muchas fuentes que nos entregan estadísticas o datos, o eventualmente nosotros hubiéramos hecho algún tipo de medición, como puede ser la realización de alguna encuesta o entrevistas. ¿Ya? Entonces, esa información nosotros tendríamos que haber sido capaces de procesarla, y eso significa llevarla a tablas o a gráficos. Es muy difícil, yo no conozco ningún caso que de todos los seminarios, tanto de ingeniería en minas como de prevención, que pudiera uno encontrarse con alguien que no tenga datos. Está muy difícil, casi todo el mundo los tiene, y en una gran cantidad. Entonces ese procesamiento significa pasar toda esa información quizá a alguna suerte de tabla y gráfico. Y cuando hablamos de interpretar significa tratar de entender qué quiere decir ese dato. Me refiero a que, veamos, podría ser de que me encuentro en la misma situación y me encuentro que actualmente en la oferta de mercado para drones alrededor del 15% del mercado se lo lleva la marca china DJI, y el resto podría ser una competencia muy pequeña. Me voy a inventar esto, que se le podría llevar, esta empresa no existe, Tesla, un 5%. Y luego tendría solo alrededor de 180 empresas que venden drones. Eso, por ejemplo, podría ser el procesar datos y graficar esa información. Ahora, evidentemente, ¿qué tendría que ser cuando yo hago la interpretación? Alrededor del 20% del mercado, que no es mucho, son ocupados por estas empresas que han tenido un desarrollo tecnológico reciente y muy rápido. Eso es lo que yo estoy hablando de interpretación. Luego, cuando hablamos nosotros de las propuestas, tiene sentido que nos referimos a las propuestas como aquellas cosas que nosotros estamos sugiriendo como una solución. Puede ser de que perfectamente, mire lo que quiero decir, que hubiera visto distintos tipos de marcas y distintos tipos de modelos de drones, usando este ejemplo de un hipotético trabajo de titulación asociado al uso de drones. Entonces uno diría, quizás mi propuesta es intentar modificar tal tecnología y adaptarla con otras para que estos puedan ser utilizados en la supervisión. Por ejemplo, colocar cámaras termográficas en los drones para que puedan detectar las fugas de gases o las fugas de relaves de petróleo en las tuberías mientras hacen su trabajo de supervisión tanto diurno como nocturno. Eso, por ejemplo, es una propuesta. ¿Ya? Luego tenemos nuestros comentarios. Yo a veces prefiero dejarlo como una cosa aparte, hacer una diferenciación. Comentar
puede ser que nosotros en el momento en que estamos haciendo nuestras propuestas indiquemos alguna cosa extra. ¿Ya? Podría ser de que se recomienda esto, pero siempre y cuando se desarrollen cierto tipo de tecnología. Eso sería importante. O dejar las cosas como en términos de condicionadas. ¿Ya? Ahora, para diferenciarlo un poco las conclusiones. ¿Por qué? Porque el comentario simplemente apela a lo que estamos diciendo ahí. Las conclusiones son, ya lo expliqué en otro video, son sobre cómo hemos ido logrando nuestros objetivos, desde los objetivos generales y destinarle una porción a los objetivos que eran específicos. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que decir, estas son nuestras conclusiones, un buen porcentaje, no sé, algo así como el 70-80% tiene que ver con que saquemos conclusiones sobre nuestro objetivo, si lo hemos logrado, qué información hemos encontrado. Luego, otro porcentaje, que podríamos decir, disculpen que no está muy proporcionado, pero podría ser un 10% y tendría que ver sobre los objetivos específicos. Y finalmente, el último porcentaje tendría que ver sobre nuestras propuestas. ¿Ya? Ejemplo, podría ser que dentro de lo que, si el objetivo era identificar las marcas, podría ser que las primeras conclusiones son sobre, bueno, se logró identificar una cantidad significativa de marcas. Sin embargo, este mercado, por ser mayoritariamente abordado por una potencia tecnológica como es China, se desconocen todas las otras variantes a nivel mundial, que probablemente se trata de empresas mucho menores que quizás sí cuentan con la tecnología que nosotros estamos proponiendo, como el uso de cámaras termográficas en este tipo de equipo. Eso, por ejemplo, podría ser. Por lo tanto, es muy arriesgado asumir de que esto solo sea la opción que estamos dando nosotros como solución. Eso, por ejemplo. Y cuando hablamos de los objetivos específicos, podría ser de que si en alguna parte teníamos que entrevistar, es decir, bueno, resultó relativamente difícil contactar a los gerentes de DJI, pero sin embargo nos contestaron amablemente en una página educativa que tienen alguna información que nos aportó bastante, como el caso de los tipos de drones que pueden ser usados en minería. Finalmente, cuando ustedes indican sobre sus propuestas, pueden decir, bueno, estas propuestas, tal como estamos mencionando, requieren más desarrollo y sería recomendable que quizás otros compañeros en los siguientes años puedan abordar el tema y profundizarlo, dado que esta tecnología está variando. Más o menos eso que estoy diciendo podría ser una conclusión. Bien, respecto a la bibliografía y la fuente, quiero que quede claro, la bibliografía necesariamente está relacionado con los antecedentes que nosotros estamos utilizando, ¿sí? No se pierdan, no hay que colocar una bibliografía de cosas que uno no ha, ¿cómo se llama? A las que uno no ha utilizado información proveniente de ello. Ejemplos de bibliografía pueden ser libros, pueden ser páginas web. Me da la impresión de que, dada la situación que estamos pasando, lo más probable es que se trata de una buena dosis de páginas web y una buena dosis de videos, inclusive, ¿ya? También indicar algunas fuentes, y ahí podría ser de que se refieran a algunos datos. Si, por ejemplo, entrevistaron a la señora, no sé, Luisa Rodríguez, gerenta o como experta en drones, uno diría, bueno, la señora Luisa Rodríguez es la gerenta en Chile de la empresa DJI para drones y relaciones públicas. Eso se podría colocar ahí, ¿ya? Y finalmente los anexos, bueno, siempre lo he explicado, el anexo tendría que pasar porque quizás cuando ustedes hicieron el procesamiento de datos, se encontraron con unas, no sé, 6 páginas llenas de tablas, pero puras tablas, así como muchas tablas con estadísticas. Por ahí hay algunos alumnos que están haciendo un trabajo con
Relave y están procesando datos de Relave, por ejemplo, todas esas tablas, esos van a los anexos. Eso no puede estar dentro del cuerpo, ¿ya? Eso tendría que ir al anexo. ¿Cuál es la gracia del anexo? La gracia del anexo es que mejor dejarlo como referencia al final, porque si yo estoy leyendo algo, imagínense cortar el hilo de un relato como texto, cortarlo e interrumpirlo con muchas tablas no tiene mucho sentido. Mejor decir, mire, véase tal tabla y se encuentran los anexos. De esa manera la persona que lee le da la posibilidad de darle continuidad a la lectura. Funciona hasta por un asunto de carácter estético. ¿Ya? Bien, lo dejo hasta acá. Esta vez me excedí un poquito, pero esto es porque sé que algunos de ustedes están algo ansiosos con este tema. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos en Teams.